¿Qué tal? Hola Victoria, buen día, qué gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Un gran saludo a los radioescuchas que nos acompañan el día de hoy. Hemos estado hablando de lo que es inteligencia emocional a partir de estas semanas. Ya vimos lo que es el autoconocimiento, la autorregulación, lo que es la motivación y el día de hoy vamos a hablar de la empatía. La empatía es un proceso que inicia con la capacidad de identificar en la otra persona cuáles son sus motivos o cuál es el origen de por qué actúa de cierta manera. En este caso, al entender su actuar, nosotros, al identificar esas situaciones, es entonces cuando nosotros decidimos de qué manera vamos a actuar dependiendo de ese análisis que acabamos de hacer. Para eso es muy importante que la identificación de los motivos de esa persona estén enfocados en 3 puntos importantes. El número 1 es que cuando yo voy a empezar el inicio del proceso de identificación y análisis es tener una escucha activa. Es muy importante que no solamente estemos utilizando el sentido del oído, sino que estemos utilizando todos los demás sentidos para leer, para identificar, para analizar, como puede ser el estar atento al lenguaje corporal, desde cómo habla, su entonación, cómo mueve las manos, cómo mueve los ojos, si llora, si está triste, si está contento, inclusive cómo huele la persona. Esto tiene mucho que ver en la escucha activa. En la actualidad caemos en el punto en el que nos distraemos demasiado y no ponemos una atención plena en la otra persona. Es muy común que estemos utilizando los dispositivos, esos dispositivos como el teléfono, la tablet del celular, la computadora, y llega alguien y te quiere comentar algo y le dices, sí, dime, te escucho. Y en ese punto es que te pongo atención y te estoy escuchando mientras estoy mandando un mensaje, mientras estoy redactando un escrito, estoy mandando un reporte, estoy subiendo una foto a las redes sociales, y es ahí donde no estamos captando todos esos elementos que van relacionados con una escucha activa, con una atención plena. Como lo comentábamos, el hecho de estar leyendo lo que es el lenguaje corporal, estar escuchando, estar identificando, oler a la persona, cómo huele, si realmente está coordinado con lo que está diciendo, con lo que nosotros estamos identificando. Esto es muy, muy importante, por eso la atención plena es algo que debemos de tener, y en todos los ámbitos de nuestra vida, como padres de familia, en lo que es la organización, como jefes, como colegas, como amigos. En el número 2, el punto número 2 de esta identificación del proceso de empatía va relacionado con hacernos preguntas detonantes. Estas preguntas detonantes son muy importantes. Por ejemplo, si yo estuviera pasando por esa situación, ¿cómo me sentiría? Si yo estuviera ante esa situación, ¿cómo me gustaría a mí que me trataran? ¿Cómo me gustaría que me apoyaran? Y si yo hiciera lo que le estoy haciendo o que me están haciendo como persona, pues me gustaría, no trates como no te gustaría que te trataran. Es una máxima de todos los tiempos. Número 3, deshazte de prejuicios, de todo lo que son los paradigmas y los estereotipos preconcebidos. Resulta que nosotros como seres, como personas, tenemos una influencia dentro de lo que son las estructuras políticas, sociales y culturales. Todas estas estructuras con las cuales fuimos criados o en las que estamos inmersos nos evita el tratar de encontrar una identidad, una identificación con la otra persona ante la situación que está pasando. Es por eso que debemos de desechar todo ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para poder lograr una identificación, un análisis y sobre eso actuar nosotros. Por ejemplo, hay organizaciones en las que cuando tienen en entrenamiento a una persona, en su gafete le ponen entrenamiento o capacitación inicial. De esta manera, el cliente se da cuenta que esa persona no tiene ni la experiencia suficiente ni el conocimiento adecuado para atenderlos, que está en entrenamiento. Algunos clientes lo que hacen es exigir que los atienda otra persona por prisa o por cualquier otro motivo. Hay otros clientes que como ya han vivido ese proceso, entonces entienden el que está pasando por una situación en la que puede tardar más, en la que se puede equivocar, pero lo comprenden porque lo han vivido. Y hay otras personas que no lo han vivido, pero entienden que si está en entrenamiento, entonces no tiene todas las capacidades de competencias, de experiencia, y que está en un proceso en el que puede tardar, en el que puede solicitar ayuda para atender muy bien al cliente.
Es ahí donde nosotros tenemos que identificar ese tipo de situaciones y sobre eso ver cuál es la actitud y cuál va a ser nuestra actitud. Sobre estas cosas también es muy importante el hecho de que cuando nosotros identificamos esas situaciones, pues entonces hacernos esas preguntas, tener una escucha activa, hacer un proceso de eliminación de estereotipos, de paradigmas y de prejuicios ya preconcebidos. Es aquí donde nosotros en la organización también, si estamos del otro lado, pues hay que ver al cliente, cuáles son los motivos del cliente por el que se está quejando, cuál es el motivo del cliente por el cual está solicitando esto u otro, cuál es la mejor manera en la que el cliente compra más a gusto, en la que el cliente se siente mejor atendido. Es ahí donde nosotros evaluamos, si nosotros fuéramos el cliente, cómo nos gustaría que nos atendieran. Es por eso que el proceso de empatía es muy importante para identificar tanto en nuestra vida familiar como en nuestra vida laboral, como en todos los aspectos en los que nos desenvolvemos. Primero hay que analizar cuál es la actitud de la otra persona, sus motivos, y sobre eso, cuál es la actitud que nosotros vamos a tomar. Seamos empáticos. Detengámonos un minuto a escuchar activamente y sobre eso tomar nuestras decisiones. Me encantó la colaboración de hoy, Nidia. Nos ponemos en la reflexión y yo creo que vamos dejando a veces un poquito de ladito el dispositivo, la compu, la tablet, el teléfono, y a concentrarnos realmente en la persona y en lo que nos está diciendo. Muchas gracias, Nidia. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Excelente inicio de semana. Hasta la próxima.